Buenos días, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a un domingo de adoración, un nuevo día que nos ha regalado nuestro Señor para estar aquí, para que Él nos bendiga a través de su palabra. Y su palabra sabemos que es lo mejor para nuestras vidas. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos siguen en el sur del país, a nuestra hermana Anita, a Giovanna, a José y a la nueva integrante, a nuestra hermana Angélica Obreque, que se ha agregado a nuestra iglesia. Sea bienvenida y que el Señor la bendiga y la cuide, y también le agradecemos porque la trajo a la sana doctrina y que juntas podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Le damos también la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales y agradecer porque están pendientes de lo que tiene el Evangelio de Marcos, que estamos aprendiendo, así como yo también estoy aprendiendo, ustedes también, yo les transmito todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Estamos en el matrimonio y divorcio, parte 3. Hoy día concluimos con ese tema. Y los invito a que abran sus Biblias en Marcos 10, del versículo 10 al 12. Y dice así la palabra del Señor. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, queremos agradecerte por tu palabra, la que nos enseña, la que nos edifica y nos hace cada vez mejores hijos tuyos. Queremos que el día de hoy tu Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe, ábrenos el entendimiento para poder entender lo que quieres hablarnos el día de hoy. Prepara nuestra mente, nuestro corazón y que todo lo que aprendamos el día de hoy lo podamos aplicar en nuestras vidas. Señor, te pido que me uses como un instrumento en tus manos, que seas tú hablando a través de mí y te doy las gracias y la alabanza en todo, Señor. Gracias. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Habíamos visto que el matrimonio es un compromiso de dos personas de compartir sus vidas en un proyecto común. Es un pacto de dos personas. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3. Ese común acuerdo, ese pacto que hacen las personas para compartir sus vidas es lo que se llama el matrimonio. El matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer. Ambos se comprometen para desarrollar un proyecto común que es establecer un hogar y una familia. Habíamos dicho que el matrimonio no es la ceremonia, no era la ceremonia ni civil ni religiosa. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, lo primero que dice sobre el matrimonio lo encontramos en Génesis 2:24, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, esta unión entre el hombre y la mujer hace el matrimonio. Es un cuerpo con ella. Esto es una clara referencia que se refiere al acto sexual, a la unión sexual. En 1 Corintios 6:16, el apóstol Pablo nos dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El apóstol lo que nos está diciendo
es que el hombre que se une a una ramera o a una prostituta o a una mujer de la vida es una carne con ella, porque dice que los dos serán una sola carne, o sea, la hace su esposa y quedas ligado a esa persona. Por tanto, la unión sexual es lo que sella, confirma y consuma el matrimonio. Pasen por el juzgado o no, dos personas que se unen sexualmente delante de Dios ya están casados. No hay ningún texto en la Biblia que diga que el matrimonio consiste en la ceremonia. De hecho, no existían ceremonias en los tiempos que la Biblia se escribió. Por ejemplo, en Juan 2, 1, 12, para que después ustedes lo revisen, en que nos dice que el Señor asistió a las bodas de Caná. Aquí se celebró el matrimonio entre dos familias, entre los familiares, sus amistades, y no había ninguna autoridad civil ni religiosa que sellase el matrimonio. También en Génesis 24, del 63 al 67, tenemos el matrimonio de Isaac y de Rebeca. Ahí vemos cómo Isaac tomó a Rebeca, la metió a la tienda de su mamá, tuvo relaciones con ella y la hizo su mujer. Podemos observar que para que la haga su mujer no hubo ninguna ceremonia, solo se consumó el acto sexual. Algunas personas condenan a las personas que no han celebrado ninguna ceremonia y las critican. En algunas iglesias dicen que están en fornicación, que están en concubinato, los juzgan, los miran mal y los apartan y les prohíben de participar en ciertos sacramentos de la iglesia porque le dicen que están en pecado. Y no hay ningún fundamento que sostenga esto. En 1 de Juan 3:4 dice que pecado es infringir la ley de Dios. No hay ningún mandamiento en la Escritura que diga que que se deba celebrar una ceremonia. Pero sin embargo, nosotros recomendamos que se deben casar por las leyes civiles y las autoridades del gobierno para dar testimonio, testificar de su amor y de su compromiso ante la sociedad, ante la familia, ante los amigos, para que tú estés demostrando el amor que tienes por tu pareja, el respeto que va a ser de esa persona para toda la vida. Cuando tú te unes ante las leyes civiles, ¿por qué es importante? Porque vamos a obtener beneficios. Vamos a tener beneficios para la mujer y para la familia. Por decir, podemos optar a la pensión de alimentos. Cuando el matrimonio cumple, no sé si se acuerdan ustedes que se da un bono a los matrimonios que cumplen 50 años de casados. O también antiguamente, cuando nacía el 7º hijo, al matrimonio le regalaban una casa. No sé de qué gobierno, era el gobierno de, ¿cómo se llama? De Juan Antonio Ríos, parece que fue el presidente que dio esa ley. Pero siempre el Estado comprueba si estás casado como corresponde. Hay países que te motivan a que te cases, como por decir en Canadá, donde no hay población joven. Entonces se paga a los jóvenes para que tengan familia y puedan poblar la ciudad, y te motivan a casarte. Ahora, volviendo al contexto, vimos que el divorcio en la Biblia se llama repudio. Dar carta de repudio era un hábito, era una costumbre en el tiempo del Señor. Como habíamos hablado, habían dos escuelas rabínicas, ¿se acuerdan? La escuela rabínica de Hillel y del rabino Shammai. Hillel decía que tú te podías divorciar o dar carta de repudio por cualquier causa, no solo por fornicación, sino que podías dar porque tu esposa no te hacía bien las cosas,
etcétera, etcétera. Mientras que Shammai decía que solo se podía dar carta de divorcio en caso de fornicación. Cuando le preguntaron a Jesús en Mateo 5:32 y Mateo 19:9, el Señor se puso al lado del rabino Shammai. Ahora vamos a ir al versículo 10 y dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. En este caso ya no eran los fariseos los que estaban preguntándole al Señor para tentarlo acerca del divorcio y si era lícito repudiar a su mujer. Ahora los que estaban preguntando eran los discípulos. Al parecer a ellos no les había quedado claro que no era correcto terminar el matrimonio. Ahora vayamos al versículo 11 y 12. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El Señor se está refiriendo tanto a la mujer como al hombre, porque en este tiempo solo los pecados de fornicación se le atribuían a la mujer. Y aquí el Señor está dejando en claro que esto va para los dos. En este periodo, el pueblo estaba gobernado por los religiosos, por los escribas y los fariseos, que eran sectas machistas, que solo veían el pecado en la mujer. No sé si ustedes se acuerdan de la mujer adúltera. En Juan 8, del 1 al 11, podemos después ustedes para que lo lean, aquí vemos cómo los escribas y los fariseos, que eran tan machistas, le traen a una mujer sorprendida en pleno acto sexual a Jesús. Y le dicen: Señor, ¿qué opinas tú de esto? Porque Moisés nos mandó a que apedreáramos a esta mujer. Una vez más, estos fariseos, hipócritas, malos, malintencionados, se acercan al Señor para tentarle y acusarlo. Pero el Señor miró los corazones, miró lo que ellos tenían en su corazón y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, soltaron la piedra desde el más viejo hasta los más postreros. Y esta mujer se quedó sola y nadie la apedreó porque todos estaban en pecado. Y el Señor le dijo: yo no te condeno, pero vete y no peques más. A la mujer, como podemos ver, se le enrostraba más los pecados que al hombre, porque lo correcto hubiera sido que hubieran traído al hombre y a la mujer, porque son los dos. Para que ella adultere tenía que haber un hombre, pero traían solo a la mujer. Dios no ama el divorcio, no es su voluntad, ya que esto destruye la familia. Hay que hacer todos los intentos posibles para salvar la relación, pero si no se puede, la persona que ha sufrido infidelidad puede divorciarse de su pareja y volverse a casar, porque esa persona es inocente del pecado del adulterio. Dios no acepta el divorcio a no ser por causa de fornicación, como dice el Señor Jesús. Y aquí hay una excepción de la norma de Dios. Es decir, a veces cuando hablamos del pecado de fornicación pensamos que solo se refiere al adulterio, pero esto abarca multitud de formas y todas relacionadas con la sexualidad. Por ejemplo, está relacionado con la pornografía, con la homosexualidad, con el lesbianismo, la zoofilia, el incesto. Entonces, cuando tú ves estas causas en tu pareja, tú puedes dar carta de divorcio y esta mujer queda libre y puede casarse con quien quiera,
pero siempre que lo haga en el Señor, en su voluntad. Pero siempre que haya divorcio, debe ser por causa de fornicación. Por cualquier otra causa, la palabra de Dios no acepta el divorcio. Por tanto, quien se divorcia y se casa con otra, como dice Jesús, peca de adulterio y hace que su esposa o pareja, pues también lo haga. La poligamia también está prohibida por el Señor. La palabra dice, el hombre que se une a su mujer, dice, el hombre se une a su mujer, no dice se une a sus mujeres. Por lo tanto, aquí el Señor está prohibiendo la poligamia. Por ejemplo, los mormones aún practican la poligamia. Su fundador, Joseph Smith, tuvo 48 esposas. Y hasta el día de hoy ellos practican estas conductas. Hay personas que llegan a la iglesia y están en su segunda, tercera relación. Pablo dice en Primera de Corintios, del 7, del 20 al 24, vayamos a Pablo 7, a Primera de Corintios, Primera de Corintios 7, del 20 al 24. ¿Lo tienen? Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Es decir, una persona ha podido tener un matrimonio y fracasa y tiene un segundo matrimonio y llega a la iglesia con su segundo matrimonio. No le podemos decir, sepárese ahora de su actual esposa y vuelva a la primera, y a lo mejor la primera ya tiene su familia. Esto es una locura, pero hay iglesias que hacen esto. Es en realidad algo absurdo, es una locura. Porque la Biblia dice que en el estado en que fueron llamados en Cristo, así queden. Por decir, la hermana Miriam fue llamada cuando era viuda, entonces ella puede servir a Cristo en el estado de viuda. Y si más adelante el Señor, en su misericordia o en su propósito, le puede también dar un nuevo compañero. Ahora vayamos a 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios, y se quedan ahí en Corintios porque vamos, 2 de Corintios 5, 17, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando somos conscientes de la verdad y creemos en Cristo, Él nos perdona y nos santifica. Y ahora tenemos que andar conforme a la verdad. En la vieja vida quizás no sabíamos lo que hacíamos, no sabíamos cuál era la voluntad de Dios. Hicimos lo que no debíamos, pero Dios nos perdonó y ahora debemos hacer lo que Dios nos dice. Si un cristiano con conocimiento de la verdad se divorcia por la razón que sea, no porque su esposa le haya sido infiel, se divorció de ella porque a lo mejor no se llevaba bien, no eran compatibles y se divorcian. Si ese cristiano se divorcia de su esposa y se casa con otra, está en adulterio porque él sabía la voluntad de Dios. Por tanto, está en pecado
y la persona con la que se casa también adultera. Y en ese estado, este cristiano no puede servir a Dios. Ahora, si esa persona viene a la iglesia divorciado y comienza una vida en Cristo con su actual esposa, ¿qué le impide que esa persona pueda servir? No hay fundamento bíblico que prohíba que sirva al Señor por el hecho de haber sido divorciado, porque la palabra dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora vayamos a 2 de Corintios 6, 14 al 18. 2 de Corintios 6, y se quedan ahí. Y dice, del 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Acá Pablo te está dando un consejo, de que si tú estás en una iglesia sirviendo al Señor con todo tu corazón, y estás soltero, y pretendes formar una familia, o tener una novia, busca en el Señor. En este caso te aconseja Pablo que la busques en la iglesia. Lo importante es que ella tenga tu propia fe, tus mismos valores y principios, para que juntos puedan crecer. Pero algunos pasan por alto este consejo y se buscan mujeres incrédulas que no tienen fe, y ahí es cuando vienen las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Puedes tener problemas para servir al Señor. Puedes tener problemas para congregarte, problemas para consagrarte, porque ambos pensarán distintos, ambos tendrán motivaciones diferentes. O sea, va a haber un yugo desigual. Muchos cristianos se casan pensando que los van a convertir a sus cónyuges, pero lamentablemente la mayoría de las veces no es así, y después la relación se hace insostenible y tormentosa, porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Tú puedes estar con un marido que no es creyente, pero es respetuoso con las cosas de Dios. Él no va a la iglesia, pero te permite ir. Él respeta tus creencias, tu fe. Esto no es tan malo, porque tú puedes ganar a tu esposo con amor, respeto y mucha oración. Tú debes de vivir de tal modo que tu conducta convierta a tu cónyuge. Debes mostrar un cambio de vida que convenza a tu esposo de lo bueno que es Dios cuando llega a una vida. Es cierto que ningún cristiano debe casarse en yugo desigual con un incrédulo. Vayamos a 1 de Corintios 7, del 10 al 13. Y se quedan ahí en Corintios. Yo ya me perdí aquí en Corintios. 1 de Corintios 7, del 10 al 13. ¿Lo tienen? Ya dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido.
y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. De modo, acá Pablo nos está hablando de los matrimonios mixtos y dice que estos matrimonios mixtos pueden ser posibles si ellos se aman lo suficiente y si están de acuerdo en respetarse mutuamente. Pero en la mayoría de los casos esto se dificulta. La experiencia demuestra que esto no es tan fácil. Y hay maridos que son insolentes, maridos que son atrevidos, irrespetuosos, que llegan a faltar el respeto a sus señoras, ya no solo de manera verbal, que lo hacen con groserías, insultos, sino lo hacen con agresiones físicas, con violencia. Y ahí tú puedes tomar la decisión de separarte, de darle carta de divorcio. También encontramos maridos que son alcohólicos y agreden física y verbalmente a sus esposas. Ahí también puedes tomar la decisión de divorciarte, porque tu vida corre peligro. Ejemplo de ello tenemos las altas muertes por femicidio. Es mejor que tú te salgas de esa relación, porque no solo la mujer sufre, sino también sufren los hijos. Ahí tú puedes ejercer el derecho de dejar a ese hombre porque no cumple con sus votos matrimoniales. Hay maridos que abandonan su hogar, se van y no cumplen con sus responsabilidades como cabezas de hogar y como proveedores. Y por más que tú le digas que su conducta no es correcta, están faltando los votos matrimoniales y por más que tú le prediques, ellos no cambian. También puedes dar carta de divorcio en este caso. Tú puedes dar carta de divorcio cuando tienes un marido que te incita a hacer el mal o que hagas actividades pecaminosas. Por ejemplo, que te incite a ver pornografía, que te incite a hacer cosas que te incomodan y que pueden dañar tu testimonio. O como que tú te emborraches, que te incites a que vayas a fiestas, te emborraches y empieces a bailar sensualmente. Si esta situación es recurrente y que está constantemente en el comportamiento de tu cónyuge, tú puedes tomar la decisión de dar carta de divorcio. Como reflexión, el matrimonio es para que tú lo vivas en pureza, en santidad, delante de Dios. Yo les pregunto, ¿qué clase de matrimonio estás viviendo? ¿Tus conductas como esposo o esposa están hablando de que eres un cristiano verdadero? ¿Estás dispuesto a efectuar cambios para ganar a tu esposa o esposo para Cristo? La única forma que un marido no creyente pueda llegar a cambiar y Dios pueda hacer un milagro en él es que vea en ti el amor de Dios. Con respecto a los esposos abusivos, el esposo no tiene ningún derecho a maltratar a su cónyuge. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19. Por eso el mandamiento es que los hombres amen a sus esposas y dar su vida por ellas, como dice Efesios 5:25. Maridos,
Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vayamos a Efesios 5. Efesios 5, 28-29. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén, qué bonito. Cómo el Señor lleva el ejemplo del amor del matrimonio y lo compara con el amor de Cristo con la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Estás amando así a tu esposo o a tu esposa? ¿Le estás honrando como está diciendo aquí Pablo? Las mujeres deben también estar sujetas a sus propios maridos como al Señor, es decir, respetarlos y ser una ayuda idónea para Él. ¿Tratas a tu esposo con paciencia y amor para ganarlo para Cristo? ¿Estás dispuesto a ganar a tu esposo con una buena conducta o seguirás practicando frutos de la carne? Les pregunto, ¿vives con tu esposa sabiamente? ¿Le das a tu esposa el lugar, el honor y el respeto que se merece? ¿Tratas a tu mujer como vaso frágil? O sea, la tratas con amor, con delicadeza, con ternura. Marido, les pregunto a los maridos, ¿eres responsable de guardar los votos matrimoniales? ¿Qué piensan? ¿Estás dispuesto a sacrificarte en amor por tu esposa, como lo hizo Cristo con su iglesia? La enseñanza más hermosa que nos deja este mensaje es que el vínculo matrimonial, el pacto matrimonial y el amor que se debe tener en el matrimonio es como el amor sacrificial que Cristo tuvo con su iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Por eso debes amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Y yo quiero terminar este estudio y que vengan conmigo a Efesios 5, 21 al 31, porque aquí se encierra toda la enseñanza de los 3 sermones que hemos estado viendo. Aquí se resume cómo debe ser el matrimonio. Así que vayamos a Efesios 5, del 21 al 31. Y dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su mujer y a su madre, a su padre. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Esta es la enseñanza que se traduce aquí en este versículo de todos los sermones que hemos hablado. Así que este compendio, este resumen que hice, que les sirva de edificación para tener unos matrimonios felices. Así que esta palabra nos bendiga el día de hoy. Ahora quiero que oremos. Si hay uno o dos hermanos que quieran orar y lo hagan brevemente. Es el segundo botoncito. ¿Lo prendiste? Padre Santo, te quiero dar las gracias, Señor, por la palabra expuesta en esta mañana sobre el matrimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, a los que estamos en pareja o en matrimonio, Señor, a que nosotros como cristianos seamos un ejemplo y que ellos vean en nosotros tu amor, Señor, y la fidelidad que tenemos ante ti. Y como decía la hermana Giselle, que la persona nos vea y que así se acerque a Cristo al ver como testimonio en su propia pareja. Te pido por todos estos matrimonios, Señor, que en este momento son prácticamente de juego, están un año juntos y se separan por cualquier cosa, Señor. Te pido, como dice tu palabra, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre, Señor, sino que busquen la solución al conflicto. Yo en especial te quiero dar gracias por estos 23 años que llevo con mi marido, porque a pesar de que él no está en tu palabra, él respeta el yo estar en ti, Señor. Y hay respeto mutuo, no hay faltas de respeto, no hay nada, Señor. Y eso yo te lo agradezco, Señor. Y espero que seamos muchos años más juntos, así como nuestra hermana Giovanna con el hermano José Luis, nuestro hermano Rodrigo con la hermana Giselle, como estuvo nuestra hermana Miriam también con su marido, y que sean muchos más, Señor, pero que aprendamos también a través de esta palabra a confrontar también los problemas cuando sean solucionables, porque cuando hay agresión, Señor, ahí tenemos que tomar la carta de divorcio, como lo que se habló en esta palabra, Señor. Ayúdanos a querernos y a respetarnos, Señor, también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién más? Señor, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas y los fundamentos que tú dejaste para el matrimonio, Dios mío. Señor, te quiero pedir en especial, no solo por mi matrimonio, Señor, sino también por todos los matrimonios de la iglesia y por aquellos matrimonios que están pasando por dificultades, por situaciones difíciles, Señor. Porque sabemos también que el matrimonio va a traer situaciones difíciles. Yo te pido por aquellos matrimonios que están sufriendo tal vez el pecado de la infidelidad o están sufriendo con violencia intrafamiliar. Señor, ten misericordia por estos matrimonios. Te pido, Señor, que en algún momento el amor de Dios, tu palabra, pueda alcanzar a estos matrimonios para que puedan empezar a forjar un matrimonio duradero, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra hemos podido comprender qué es lo que es el matrimonio. Y a través de estos sermones, estos domingos, hemos podido un poquito comprender este amplia situación de lo que significa tener un matrimonio. Gracias, Señor, por esta palabra y te pido que podamos ponerla también por obra, Señor. Y gracias, Señor, por tu preocupación
porque tú nos dejaste estas enseñanzas para poder solidificar nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Señor, gracias por el mensaje del día de hoy y te queremos pedir para que cada día hayan más matrimonios que sean formados bajo tus fundamentos bíblicos, que te consideren tu palabra, Señor, que hayan matrimonios que seas tú el que ocupe el primer lugar. Señor, también te queremos pedir por los jóvenes, Señor, que no se quieren casar, no quieren tener compromiso. Señor, pon en sus corazones ese deseo de formar familia y que puedan ellos entender que cuando forman la familia, ahí llega la bendición, Señor. Porque al no casarse, cortan tu bendición, Señor. Motívales, ábrele los ojos, Señor, porque es importante que la familia siga creciendo, Señor, porque ese es el pilar fundamental de la vida, Señor. También te queremos pedir para que tú fortalezcas nuestros matrimonios, Señor, los matrimonios cristianos, para poder reflejar al mundo de que sí el matrimonio puede funcionar y pueden haber hogares felices, porque tú nos instruyes, tú nos enseñas. También te queremos pedir por aquellos matrimonios destruidos, que han entrado en desgracia, Señor, que tú donde hay odio, donde hay diferencia, Señor, tú pongas concordia, tú pongas esa paz, Señor. Donde hay odio, pongas amor. Restauras familias, matrimonios quebrados, Señor, porque sabemos que tú no amas el divorcio, no estaba en tu voluntad, Señor. Y ayuda, Señor, al mundo y en especial la familia, que es el pilar fundamental de la sociedad, y el enemigo está empeñado en destruir lo que tú instituiste desde el principio de la creación, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.